Existe un nombre que los antiguos egipcios intentaron borrar de la historia para siempre y ahora lo hemos encontrado. No querían que ustedes lo supieran. No querían que nadie lo supiera. Pero a veces, el tiempo revela lo que el poder intenta ocultar. ¿Alguna vez han sentido que les están ocultando algo importante? Que existe una verdad deliberadamente escondida. Lo que voy a revelarles hoy les hará cuestionar todo lo que creían saber sobre el antiguo Egipto. Porque este nombre nunca debió ser descubierto. En marzo de 2024, un equipo de egiptólogos trabajaba en excavaciones en Saqqara. La doctora Isabela Reyes, experta en jeroglíficos de la dinastía de Ramsés, utilizaba técnicas de escaneo 3D en fragmentos de piedra caliza, nada fuera de lo común. Solo un día más descifrando jeroglíficos de 3000 años, hasta que la tecnología reveló algo invisible al ojo desnudo. Capas superpuestas de escritura, como si alguien hubiera grabado, luego cubierto, luego grabado de nuevo. Y cuando eliminaron digitalmente las capas superiores, encontraron algo que los dejó completamente paralizados, un nombre grabado en piedra, pero no era un nombre cualquiera, era un nombre que no existe en ningún registro oficial, un nombre ausente del libro de los muertos. Un nombre que debería haber sido olvidado, pero que alguien, hace milenios, se negó a dejar morir. Y aquí está lo que más perturba. El nombre estaba oculto, no grabado en la superficie de la piedra como los demás. Estaba enterrado bajo capas de yeso, como si alguien hubiera intentado borrarlo. ¿Pueden imaginar la desesperación? Alguien hace 3000 años luchando contra el tiempo, intentando preservar una verdad que el poder quería destruir. El cincel que borra la piedra es más poderoso que el cincel que graba, porque quien controla lo que se olvida, controla la propia historia. Pero primero necesitan entender cómo funcionaba el borrado en el antiguo Egipto, porque no era solo una cuestión de política, era una cuestión de alma. Los egipcios creían que pronunciar un nombre le daba vida. Escribir un nombre lo hacía eterno, y borrar un nombre era condenarlo a la nada absoluta. Era más que superstición. Era la base de toda su cosmología. Para ellos, existir significaba ser nombrado, ser recordado. Tener su identidad preservada en la piedra y en el papiro. El proceso se llamaba damnatio memoriae. No era simplemente retirar a alguien de los registros. Era una operación sistemática y brutal. Primero, cortaban el nombre de todas las inscripciones públicas. Luego, quemaban todos los papiros personales. Después, prohibían cualquier mención verbal. Y por último, amenazaban con la muerte a quien se atreviera a susurrar el nombre del condenado. Peor que la muerte. Peor que cualquier tortura. Era la no existencia completa. Imaginen a la persona más importante de sus vidas siendo completamente olvidada, como si nunca hubiera existido. Cada foto quemada, cada mención borrada, cada recuerdo prohibido. Eso es lo que intentaron hacer con este nombre, y funcionó. Durante 3000 años funcionó perfectamente. Hasta ahora, lo que hemos descubierto lo cambia todo. Porque este no era alguien cualquiera. Era alguien que amenazaba el propio núcleo del poder faraónico, alguien cuyas ideas eran tan peligrosas que necesitaban ser literalmente borradas de la realidad. Pero aquí está la parte que me quita el sueño. Quien escondió este nombre bajo el yeso no era un enemigo, era un aliado, alguien de dentro del propio sistema. Alguien que arriesgó todo para preservar una verdad que sabía que sería borrada. ¿Alguna vez se han preguntado cuántas verdades importantes han sido simplemente borradas? ¿Cuántas revoluciones de pensamiento han sido silenciadas antes incluso de comenzar? Este nombre que hemos encontrado es solo el comienzo, porque cuando aprenden a ver las señales del borrado intencional, comienzan a darse cuenta
de que no solo sucedió en el antiguo Egipto, sucede todavía hoy, de formas que ni siquiera imaginan. Pero vayamos con calma. Primero, necesitan conocer la historia completa. Era el 14º año del reinado de Ramsés II. Egipto estaba en el apogeo de su poder. Las pirámides ya tenían más de 1000 años. El imperio se extendía hasta Nubia. Todo parecía perfecto en la superficie, pero en las sombras algo estaba sucediendo. Un grupo de escribas, arquitectos y sacerdotes estaba desarrollando ideas revolucionarias, no sobre dioses o la muerte, sobre el poder, sobre quién realmente debería gobernar. Se reunían en secreto, en las tumbas abandonadas de Saqqara, lejos de los ojos de la corte real. Y allí, a la luz de antorchas temblorosas, cuestionaban fundamentos que nadie se atrevía a tocar. Kentimín era un escriba real de alto rango. Tenía acceso a los archivos más secretos del reino. Conocía las cifras reales de la pobreza. Veía cómo se concentraba la riqueza, comprendía los mecanismos de control que mantenían a millones en obediencia, y eso lo atormentaba. Y en el centro de ese grupo estaba la persona cuyo nombre intentaron borrar. El nombre que hemos descubierto grabado en el yeso es Kentimín, y aquí está lo que casi me hace desmayar cuando lo descubrí. Este nombre aparece en papiros privados, en cartas personales, en documentos de trabajo, pero nunca, en 3000 años de arqueología, apareció en ningún documento oficial, en ninguna pared de templo, en ningún sarcófago real, como si existieran dos Egiptos, el Egipto oficial y el Egipto verdadero, y Kentimín solo vivió en el Egipto verdadero. ¿Quieren saber qué hizo? ¿Qué fue tan peligroso que necesitó ser completamente borrado? Él cuestionó el origen divino del poder faraónico. En una sociedad donde el faraón era literalmente considerado un dios en la tierra, Kentimín tuvo la audacia de preguntar, ¿de dónde viene realmente este poder? ¿Quién decidió que una familia específica tenía el derecho de controlar millones de vidas? Y aún más perturbador, empezó a organizar personas en torno a estas preguntas. Imaginen el miedo que eso causó. El pánico absoluto en los corredores del poder, porque si la gente comenzaba a cuestionar el origen divino del faraón, todo el sistema se derrumbaría. 3000 años de control absoluto, destruidos por una simple pregunta. ¿Quién te dio el derecho de gobernarme? Es una pregunta que resuena a través de los siglos. Una pregunta que aún hoy hace que los poderosos pierdan el sueño. Y fue exactamente eso lo que intentaron borrar de la historia. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. Cuando analizamos los jeroglíficos ocultos, descubrimos algo extraordinario. Kentimín no estaba solo. Había toda una red, sacerdotes, escribas, arquitectos, comerciantes, personas de todas las clases sociales unidas por una idea simple pero revolucionaria. El poder no viene de los dioses, viene del pueblo, y estaban organizando una revolución, no una revolución violenta, una revolución de conciencia. Querían que la gente simplemente dejara de obedecer. Imaginen el terror que eso causó, porque todo poder autoritario depende de una sola cosa, la creencia de la gente de que no tiene opción. Y Kentimín estaba demostrando que siempre la tuvieron. Por eso su nombre fue borrado. Por eso toda mención a él fue eliminada de los registros oficiales. Por eso fue condenado al olvido absoluto, porque las ideas peligrosas nunca mueren, solo hibernan, esperando el momento adecuado para resurgir, y ahora han resurgido. Pero ¿quieren saber la parte más perturbadora de toda esta historia? Lo que realmente me hace cuestionar todo lo que pienso sobre el poder y el control.
No fue solo el nombre de Khenti-Min el que fue borrado. Descubrimos evidencias de que decenas, quizás cientos de otros nombres sufrieron el mismo destino. Una verdadera máquina de borrar funcionando durante siglos. Y esto es lo que me persigue en las madrugadas. Si esto sucedía en el antiguo Egipto hace 3000 años, ¿qué se está borrando hoy? ¿Qué nombres, qué ideas, qué movimientos se están eliminando silenciosamente de nuestra realidad? Porque el cincel que borra la piedra ha evolucionado. Hoy es digital, más eficiente, más silencioso y mucho más poderoso. ¿Han parado alguna vez a pensar cuántas veces han intentado buscar algo importante y simplemente no lo han encontrado, como si nunca hubiera existido? ¿Cuántas veces han sentido que faltaba una pieza crucial de la historia? Bienvenidos al mundo del borrado moderno. Pero volvamos a Khenti-Min, porque su historia tiene un final que nadie esperaba. El grupo que lideraba no fue completamente destruido. Algunos lograron escapar y dejaron pistas que apenas estamos comenzando a descifrar. Pistas que sugieren que la revolución de la conciencia no fue interrumpida, solo modificada. Se dieron cuenta de que confrontar el poder directamente era un suicidio, así que cambiaron de estrategia. Decidieron infiltrar el propio sistema, desde adentro hacia afuera. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente loca. Encontramos evidencias de que algunos de los faraones posteriores pudieron haber sido influenciados por estas ideas. Akenatón, por ejemplo, el faraón hereje que intentó cambiar toda la religión egipcia, que abandonó a los dioses tradicionales y creó una nueva forma de pensar sobre la divinidad. ¿Conocería él los escritos de Khenti-Min? ¿Será que la revolución religiosa de Akenatón fue en realidad la continuación de la revolución política que comenzó siglos antes? Esta es la pregunta que me está consumiendo, porque si es cierto, entonces la historia que conocemos está completamente equivocada. Y Khenti-Min no fue solo un revolucionario olvidado, fue el arquitecto de una transformación que moldeó al propio Egipto, una transformación que intentaron borrar, pero que dejó marcas invisibles en toda la civilización, marcas que apenas estamos comenzando a ver. ¿Están preparados para descubrir el resto? Porque lo que viene a continuación cambiará completamente su percepción sobre el poder. El líder control y la resistencia mostrará que la lucha entre la libertad y el autoritarismo no es nueva, existe desde hace milenios, y que las armas más poderosas en esta lucha no son espadas o ejércitos, son las ideas y el valor de preservarlas. Paren, respiren profundo, sientan el peso de lo que acabamos de descubrir juntos, porque lo que voy a revelarles ahora conectará puntos que nunca imaginaron que estuvieran relacionados. El descubrimiento de Khenti-Min no es solo sobre historia antigua, es sobre ustedes, es sobre nosotros, es sobre el mundo que estamos viviendo en este preciso momento. Déjenme mostrarles algo que les pondrá la piel de gallina. En 2019, 2 años antes del descubrimiento de los jeroglíficos, un historiador digital llamado Marcus Chen publicó un estudio perturbador. Analizó millones de páginas de Internet que simplemente desaparecieron. Chen desarrolló un algoritmo que rastreaba la desaparición selectiva de contenido online. Lo que descubrió fue aterrador. No era censura obvia, era algo mucho más sutil y eficiente. Páginas enteras sobre historia alternativa, economías cooperativas, sistemas políticos descentralizados, simplemente dejaban de aparecer en los resultados de búsqueda. No eran eliminadas, técnicamente aún existían,
pero se volvían prácticamente imposibles de encontrar. Era como si un filtro invisible estuviera operando, permitiendo el acceso a información segura y bloqueando discretamente cualquier cosa que pudiera inspirar cuestionamientos profundos sobre estructuras de poder. No fueron borradas, no fueron eliminadas por sus creadores, simplemente dejaron de existir en los resultados de búsqueda, como si un cincel digital hubiera pasado sobre ellas. Chen descubrió un patrón. Las páginas que desaparecieron tenían algo en común. Todas cuestionaban narrativas oficiales sobre poder, economía o política, exactamente como lo hacía Ken Timin hace 3000 años. La máquina de borrar nunca dejó de funcionar, solo se modernizó. Y aquí está. La parte que me pone los pelos de punta. Los algoritmos que deciden lo que ven o no ven online siguen la misma lógica de los escribas que borraron a Ken Timin. Si una idea es demasiado peligrosa para el sistema, simplemente deja de existir. ¿Creen en las coincidencias? Porque yo estaba empezando a dudar de todo hasta que descubrí algo que me hizo tener la certeza absoluta de que estamos lidiando con fuerzas mucho mayores de lo que imaginamos. ¿Recuerdan que mencioné que algunos miembros del grupo de Ken Timin lograron escapar, que dejaron pistas? Bueno, desciframos una de esas pistas y nos llevó a un lugar inesperado. Roma. Sí, lo han oído bien. Roma. Encontramos referencias a las ideas de Ken Timin en textos romanos del siglo I. No menciones directas, símbolos, códigos, un lenguaje secreto desarrollado para preservar conceptos peligrosos. El símbolo más recurrente era un círculo partido a la mitad oscura, mitad clara. Para los romanos representaba la dualidad entre el poder oficial y el poder verdadero, entre lo que se dice públicamente y lo que se susurra en secreto. Marco Aurelio, el emperador filósofo, tenía este símbolo grabado en su anillo personal. Cicerón lo dibujaba en los márgenes de sus manuscritos sobre la República. Incluso Julio César, antes de convertirse en dictador, usaba variaciones del mismo en correspondencias privadas. Era como si existiera una academia secreta de pensadores, una universidad invisible donde las ideas de Ken Timin eran estudiadas, debatidas y refinadas. Y no se detuvo en Roma. Encontramos los mismos símbolos en manuscritos medievales, en textos del Renacimiento, en panfletos de la Revolución Francesa, como si existiera una corriente subterránea de resistencia, una tradición secreta de cuestionamiento del poder que atravesó civilizaciones enteras. Una hermandad invisible de los que se niegan a obedecer sin cuestionar. ¿Y quieren saber lo más impresionante? Los fundadores de los Estados Unidos conocían estos símbolos. Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, tenían acceso a textos que contenían fragmentos de las ideas de Ken Timin. La Declaración de Independencia Americana podría tener sus raíces en un revolucionario egipcio que vivió hace 3000 años. Consideramos estas verdades evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales. Esa frase resuena directamente con las preguntas que Ken Timin se hacía sobre el origen divino del poder. ¿No es fascinante cómo las ideas verdaderas nunca mueren? ¿Cómo encuentran la manera de resurgir siglo tras siglo, en formas diferentes, pero con la misma esencia? Pero aquí es donde la historia da un giro que nadie esperaba. Nosotros no fuimos los primeros en descubrir a Ken Timin. Los jeroglíficos que encontramos en 2024 ya habían sido descubiertos antes, en 1923, por una expedición británica liderada por el arqueólogo Sir Edmund Blackwood. Blackwood estaba excavando en nombre del Museo Británico, pero la financiación real provenía de una fuente peculiar, un consorcio de banqueros londinenses
interesados en preservar la estabilidad social a través del control de la información histórica. El informe original de Blackwood, al que hemos podido acceder a través de filtraciones recientes, es aterrador. Él no solo encontró los jeroglíficos de Khenti-Min, encontró una biblioteca entera, cientos de papiros, decenas de piedras grabadas, un archivo completo de las ideas revolucionarias que casi cambiaron el antiguo Egipto, y él comprendió inmediatamente las implicaciones. Estos descubrimientos, escribió Blackwood en su informe confidencial, representan una amenaza directa a los fundamentos del orden social establecido. Si se divulgaran públicamente, podrían inspirar movimientos de resistencia en todo el Imperio Británico. Y fueron inmediatamente clasificados como material sensible y encerrados en los archivos del Museo Británico. Durante 100 años, este descubrimiento permaneció oculto, accesible solo a un pequeño grupo de personas con autorización especial. ¿Por qué? ¿Qué había en esos jeroglíficos que era tan peligroso que necesitó permanecer oculto durante todo un siglo? La respuesta te sorprenderá. Khenti-Min no era solo un revolucionario político. Había desarrollado algo aún más amenazante. Un sistema de organización social completamente nuevo. Un modelo donde el poder no fluía de arriba hacia abajo, sino que emergía de abajo hacia arriba, donde las decisiones se tomaban por consenso, no por decreto, donde los líderes eran elegidos por mérito y revocados cuando ya no servían al bien común. Pero los detalles eran aún más impresionantes. Khenti-Min había trazado un sistema de círculos de responsabilidad. Cada comunidad elegía representantes para círculos mayores. Estos círculos se les conectaban en redes regionales, y esas redes formaban un consejo nacional. Pero aquí está el genio del sistema. Ningún líder permanecía en el poder por más de 3 años. Ninguna decisión importante se tomaba sin consulta popular. Y todo representante podía ser removido en cualquier momento, si la comunidad perdía la confianza. Más radical aún, él proponía que la información fuera un derecho sagrado, que todos los documentos del gobierno fueran públicos, que cada ciudadano tuviera acceso completo a las cifras de la economía, a los planes militares, a las negociaciones diplomáticas, transparencia total como fundamento de la sociedad. En otras palabras, había inventado la democracia verdadera, 1000 años antes de los griegos. Y aquí está lo que más perturba. El sistema que Khenti-Min proponía era tan avanzado que hace que nuestras democracias modernas parezcan primitivas. Incluía mecanismos de transparencia total, rotación obligatoria del poder, educación universal como derecho sagrado, distribución equitativa de recursos, conceptos que aún hoy son considerados demasiado radicales por muchos gobiernos. ¿Ahora entiendes por qué quisieron borrarlo de la historia? ¿Por qué mantuvieron su descubrimiento en secreto durante un siglo? Porque las ideas de Khenti-Min no son solo historia antigua, son un manual para transformar el mundo moderno. Y hay personas muy poderosas que no quieren que tú lo sepas. Pero aquí está la ironía final, que me hace sonreír en las madrugadas difíciles. Al intentar borrar a Khenti-Min de la historia, inadvertidamente lo convirtieron en inmortal, porque ahora él no es solo un hombre que vivió hace 3000 años, se ha convertido en un símbolo, una prueba viva de que la resistencia siempre ha existido, de que la gente común siempre ha cuestionado el poder, de que la libertad siempre ha encontrado la manera de sobrevivir, incluso cuando parece completamente destruida. El cincel que borra la piedra tiene un defecto fatal. Deja marcas, cicatrices.
invisibles que revelan exactamente lo que intentaron esconder. Y cuanto más intentan borrar, más evidente se vuelve que hay algo importante que se está ocultando. ¿Te das cuenta de lo que está sucediendo ahora? ¿Por qué este descubrimiento está saliendo a la luz precisamente en este momento de la historia? No es coincidencia. Es el momento en que la humanidad está lista para hacerse las mismas preguntas que Kentimín se hizo hace 3000 años. ¿Quién realmente tiene el derecho de gobernarnos? ¿De dónde proviene su poder? Y lo más importante, ¿por qué seguimos obedeciendo? Son preguntas sencillas, pero que tienen el poder de cambiarlo todo. Y ahora conoces la historia completa. Sabes que esta lucha no comenzó ayer, no comenzó en el siglo pasado, comenzó hace milenios, y tú estás en medio de ella. La cuestión no es si vas a elegir un bando. La cuestión es si vas a tener el valor de hacer las preguntas correctas. Las mismas preguntas que Kentimín hizo. Las mismas preguntas que sus seguidores difundieron por el mundo. Las mismas preguntas que inspiraron revoluciones a lo largo de la historia. Preguntas que aún hoy hacen temblar a los poderosos. Porque ellos saben algo que tú tal vez aún no has percibido. Ellos solo tienen poder mientras tú creas que lo tienen. En el momento en que dejas de creer, su poder simplemente se evapora, como humo en el viento. Eso es lo que Kentimín descubrió hace 3000 años. Eso es lo que intentaron borrar de la historia. Eso es lo que mantuvieron oculto durante un siglo. El secreto más peligroso del mundo. Tú siempre has tenido el poder. Tú siempre has tenido la elección. Tú siempre has tenido la libertad. Solo lo habías olvidado. Pero ahora lo recuerdas. Y una vez que recuerdas, no hay manera de olvidarlo de nuevo. Tal vez eso es lo que más temen. No es el conocimiento lo que atemoriza a los poderosos. Es el recuerdo de que todos nosotros nacimos libres y que ningún cincel, por más afilado que sea, puede borrar completamente esa verdad del alma humana. Ella siempre encuentra la manera de volver a la superficie, como un jeroglífico enterrado bajo capas de yeso, esperando pacientemente a ser descubierto, esperando el momento adecuado para revelar su secreto. Y ese momento es ahora.